La otra propuesta de este viernes feriado tiene que ver con lo que va a pasar el domingo. El domingo es una fecha importante para nuestra nación. Hice la pregunta recién antes de cerrar el bloque anterior. ¿Cómo le llamamos? ¿Es el Día de la Raza o es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque en 2010, hasta el 2010 era el Día de la Raza. Llegó el kirchnerismo, Cristina, recuerdo que a través de un decreto cambió el nombre. Y ahora Milei va para el otro lado, volvemos hacia atrás. Bueno, está conmigo aquí para charlar un amigo también, compartimos los domingos en TN, es el historiador, el profesor Eduardo Lázari, está con nosotros. Eduardo, qué gusto. Un gran gusto, Darío, siempre es un placer charlar con un amigo y es una muy buena propuesta y desafiante seguir cuestionando de alguna manera los lugares comunes de la historia, porque la historia, como toda ciencia social, va avanzando en sus abordajes, siguen apareciendo cosas nuevas. Esto es lo que hace que uno se dedique con pasión a la historia, porque no es un relato consolidado, más allá de que en algún tiempo prepondere un estilo de lectura de la historia, en otro tiempo otra, a veces más cargado de ideología, a veces menos cargado de ideología, pero siempre lo único que siempre decimos que debe preservarse, lo compartimos cada domingo en TN y cada vez que nos sentamos a tomar un café, que es la honestidad intelectual. Entonces, desde un abordaje honesto intelectualmente, es donde podemos nosotros definir algunas cosas, ponernos de acuerdo o ponernos en desacuerdo. Claro, yo tuve una educación, Eduardo, bueno, qué sé yo, en Olavarría, fui a la escuela primaria, la secundaria, me enseñaron, bueno, lo de Colón, que llegaron, los conquistadores que venían, pero después con el tiempo, ahora, bueno, de grande ya, me empezaron a decir que, bueno, que estos eran asesinos los que habían llegado, porque mataron a los que estaban, a los aborígenes, los corrieron, entonces ya no eran nuestros conquistadores lo que uno idealizaba. ¿Vos cómo explicás esta situación? A ver, ¿qué tenés vos que sos un historiador? Bueno, vos sabés que cuando se mete la política en el manejo del relato histórico, generalmente hace un gran desparramo. Lo que podemos decir, como entendimiento de la cuestión, es que en 1492, que para muchos es el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, una expedición de España buscando la ruta de las Indias. Al Portugal le había tocado la ruta que bordeaba África, a los británicos el centro de los mares, a los noruegos les había tocado ir por el Ártico Norte, es decir, algo increíble. España sale hacia el oeste y se topa con un continente, el famoso día de Cristóbal Colón, que para España además tiene un valor doble, porque la llegada a América de Cristóbal Colón se produce el día de España, el día de la Virgen del Pilar, que es la patrona de España. Entonces fue visto como algo auspicioso. ¿Él llega a dónde? Recordame eso, Eduardo, llegas al Caribe ahí, ¿no? Él llega a la isla de Santo Domingo, lo que hoy es Haití y República Dominicana. En realidad, nunca Colón tocó América, sino que tocó las islas del Caribe. Y a partir de ese momento se da un encuentro cultural que hasta ahora ha sido único en la historia de la humanidad, con luces y con sombras, donde ha pesado mucho el relato histórico de los británicos, que siempre han visto a España como su gran enemiga, desde lo religioso, desde lo político, desde lo económico, aunque parezca desproporcionado eso. Y entonces, sobre todo desde el 1800, comenzó un relato de la leyenda negra, de todas las barbaridades que habrían hecho los españoles en su contacto con los americanos. Lo primero que podemos decir es que no fue una campaña de exterminio como se la ha pretendido, no fue un genocidio. No lo fue, categóricamente, y eso está demostrado porque hoy día cerca del 60% de la población
de América del Sur y de América Latina en realidad, de Hispanoamérica, son descendientes de aquellos indios que se encontraron en 1492. Yo uso la palabra indios y me has escuchado aclararlo varias veces porque en mis contactos con muchos de los caciques que aún existen en la Argentina, en las distintas comunidades indias, ellos piden ser llamados indios, es decir, para ellos hablar de pueblo originario es algo que se compone de ideología y no de realidad, si querés, antropológica. Claro. Ese es un primer tema. En segundo lugar, España inmediatamente determina que esos hombres y mujeres que se encontraron en América eran iguales a los que había en Europa, es decir, eran sujetos de derecho. Esto no quita que se hayan cometido barbaridades como la encomienda, la mita, el yaconazgo, que fueron formas de semi-esclavitud, pero ya en el 1520 el emperador Carlos V, que gobernaba también España, determina que los naturales de América tienen alma, y al tener alma, hoy parece una barbaridad el solo hecho de pensarlo, pero hay que ubicarse en el contexto de época. Por ejemplo, en general los indios en América no se vestían y se consideraba que un atributo de la humanidad era estar vestido, cosas Claro. que hoy serían imposibles de discutir. Pero Vos eso decís que, hizo Eduardo, que... perdón, no hubo una masacre, digamos, no es que llegaron los conquistadores y arrasaban con todo. No, no, no. De hecho, sí, por supuesto, hubo una imposición cultural fuerte, se destruyeron templos para construir las iglesias, Claro. pero hubo campañas militares, como por ejemplo contra Moctezuma en México y contra Atahualpa en el Perú, Cortés y Pizarro, pero luego se encontró una forma de implantar a España en América. A mí una cosa que siempre me impacta y que recomiendo hacer cuando uno viaja a España, en Madrid, en el Palacio Real, están todas las estatuas de todos los reyes de España, desde los visigodos en adelante, y están las estatuas de los dos emperadores americanos de España, y son las esculturas de Moctezuma y de Atahualpa, es decir, para España, esos fueron reinos que se sumaron a España. La Claro. implantación de la religión, la implantación de la cultura y sobre todo la implantación de las instituciones que nosotros llamamos coloniales, aunque eso no es del todo perfecto, porque España puso las mismas instituciones que tenía en España en América, los otros imperios simplemente conquistaban las tierras y Sí, sometían a la sí. población, hace que no esté mal decir que el Día de la Raza, que fue un nombre que le puso el presidente Hipólito Yrigoyen en 1919 a la raza hispánica, como la Sí. tradición cultural argentina, hoy se habla de la diversidad cultural, que es un concepto exacto, que es un concepto más correcto, que cuando Ah, se ¿te hablaba gusta del Día más? de la ¿A Raza vos te no gusta era más? un Mira vos, ¿te gusta concepto más ese racista. concepto? Yo diría que no está mal, creo que tampoco hay que escandalizarse si se dice Día de la Raza o Día de la Claro. Hispanidad, sino que conforma parte del mismo impacto cultural que tuvo eso en una sociedad como la latinoamericana, que ha dado muchas más muestras de tolerancia que de intolerancia, y que si uno mira los últimos 200 años desde los tiempos de la independencia, uno lo que ve es que los conflictos han pasado mucho más por lo ideológico, por lo político, por lo económico, que por una cuestión de imposición de raza. Uno podría hablar de genocidio si los españoles hubieran intentado eliminar las razas americanas. Recordemos que la llegada del hombre español, del hombre europeo a América, permitió acabar con los sacrificios humanos. Esto hay que recordarlo también. Es decir, al Inca se le Sí. sacrificaban diariamente niños a los dioses para su prosperidad. Y eso Eh, pasaba en el 1500. claro. No había escritura en América. Es decir, llegó la Claro. escritura con los españoles y de Y alguna manera se fueron encontrando formas de convivencia que valen la pena recordar y a eso reconocer. iba. A eso iba, Eduardo. Acá ¿quién es el que llega primero? ¿Qué conquistador? ¿Es Mendoza el que llega primero? ¿Pedro de A Mendoza? nuestro Sí. territorio llega Sebastián Gaboto, Gaboto. 1516,
no, perdón, Juan Díaz de Solís, 1516, que es el que le pone Mar Dulce o Mar de Solís al Al Río de río, la Plata, que claro, muere en en la isla en la costa, perdón, oriental, luego de bautizar la isla de Martín García con el nombre de su cocinero, sí. y es muerto por los charrúas. Después, en 1521, llega Gaboto, que en la zona de Santa Fe crea el primer asentamiento europeo en territorio americano, que es Sancti Spiritu. En 1520, la expedición de Fernando de Magallanes se detiene y da la primera misa en territorio argentino en San Julián, Eh, 1520. Ahora, Y Eduardo, después, en esos momentos, ¿no? 1520, como dijiste, llegaban los conquistadores y decían esto es mío, había una negociación con o un diálogo con los aborígenes que vivían ahí. ¿Cómo era esa no, no, no. convivencia? A ver, en nuestro territorio particularmente eran pocas las etnias organizadas como para resistir una Ah, avanzada militar digamos, económica como la que fueron los adelantazgos. sí, 1536 Mendoza funda Buenos Aires, 1537 Asunción, después 1553 Santiago del Estero, que es la primera que sobrevive. Entonces ahí el sistema que se utilizaba era el de tratados, es decir, el gobernador, el intendente, el que correspondía en cada territorio conquistado en nombre del rey de España, sí. empezaba a discutir tratados y desde 1600 hasta 1880, es decir, bien entrada la Argentina, ya no era España, eran común los tratados entre el gobernante europeo o de origen europeo y el indio, donde se daban dos características que en general no se estudian lo suficiente, que es que el gobernador español reconocía la forma de, digamos, gobierno de los caciques sobre sus pueblos, y los caciques siempre reconocían que el rey de España estaba por encima de ellos. Es decir, admitían que España era la poseedora de las tierras, Sí. pero también los españoles reconocían a los indios sus territorios, su forma de organización política. Y un dato muy, muy curioso e importante es que en el último hito de la ocupación territorial argentina, que fue la campaña del desierto de Roca de De Roca, 1879, claro. entre 1881 y 1885, el Estado Nacional le entregó escrituradas cerca de 1 millón de hectáreas a las distintas etnias que había en el norte de la Pero, Patagonia y en el sur de pero la Eduardo, Patagonia, cosa que se ignora siempre. claro, eso te iba a decir, porque uno tiene en la memoria que Roca fue para allá y arrasaba, ¿no? Iba metiéndose hacia el sur, iba arrasando y matando indios. Bueno, pues sabés que campañas del desierto hubo 4. La primera en época española, Virrey Vértiz, que Sí. fue la ocupación de todas las tierras hasta el río Salado. Así que Olavarría quedó afuera porque estaba más allá del Salado, que es el originario de allí. Sí, Después mirá. viene la campaña del desierto de Martín Rodríguez en 1823, que baja 100 kilómetros del Salado. Ahí se instala el fuerte Independencia en Tandil, y la línea es más o menos Mar del Plata, Tandil, Azul, Junín y Rojas. Después viene la campaña de Rosas, que es mucho más profunda, llega hasta el Río Negro en 1833. En la campaña del 23 murieron 3.000 indios. En la campaña de Rosas de 1833 murieron 5.000 indios. Y en la Uf, campaña de Roca no llegaron a morir 1.000 indios. Es decir, que ahí hay un mito, una leyenda negra que no se compadece con la realidad, sin dejar de decir que a un muerto injusto es insoportable. Pero tal nunca cual. hubo ninguna intencionalidad genocida, que además
desde el punto de vista del contexto histórico, el genocidio es un avance de la civilización, reconocerlo como delito del siglo XX, es decir, que no se Sí. puede aplicar retrospectivamente, ¿no? Claro, claro. Habrás escuchado, Eduardo, que mucha gente dice, por qué no vinieron los ingleses para acá? ¿Por qué tuvimos que, por eso somos como somos, porque tuvimos los italianos, los españoles primero, después los italianos, toda esa inmigración que nos ha hecho como país, bueno, lo que somos. Vos Sí. esto de que tenemos esta sangre que nos hace cometer macanas y digo, cagadas, Bueno, y ser un país que vamos de acá para allá, digo, ¿te pusiste a bueno, pensar eso si hubieran venido otros siempre. Sí, conquistadores? sí. Sí, bueno, digamos, yo creo que la tradición hispánica que en la Argentina se manifiesta a través de la religión católica y de cierto espíritu monárquico, forma parte de nuestro sentir. De hecho, lo decía Juan Bautista Alberdi. Ahora, la Argentina tuvo tiempos extraordinarios, 1870 a 1940, donde la Argentina era un país latino, lleno de españoles, lleno de italianos, lleno de franceses, que funcionaba muy bien. La Argentina era un ejemplo casi Sí, universal de un país moderno y progresista. La frase esa de las invasiones inglesas, que siempre se dice, qué lástima haberles ganado a los británicos allí. Bueno, ahí nace un cierto orgullo nacional que caracteriza a los argentinos distinto que otros pueblos de Sudamérica. Buenos Aires sigue siendo la ciudad más europea de América. Tenemos una diversidad cultural ejemplar. Digamos, aquí nadie es violentado en su forma de pensar, en su forma de ser, en su forma de expresar su cultura. Entonces, me parece que pensar en que si hubieran venido otros en el pasado, las cosas hoy serían mejor, tiene más que ver con rehuir de nuestra responsabilidad, que nunca terminamos, sobre todo en estos tiempos modernos que van desde el 83, un gran periodo de estabilidad institucional, de fortaleza del sistema político. Más allá de todas las cosas que pasan, yo ahí recurriría a un español, que sería Ortega y Gasset, que decía argentinos a las cosas. En realidad, exacto. echarle la culpa a los españoles que echaron a los ingleses es una forma, es como, digamos, viste que los de Racing siempre estamos elogiando el gol de Cárdenas hace más de casi 60 años y que en Claro. realidad nos acordamos del gol de Cárdenas porque no tenemos goles ahora para acordarnos. Eso. Me Bueno, parece que ojo, ahí ojo que el pueden tener, Eduardo, pronto, ojo. bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, quiero decir, en general Sí. la mirada al pasado nostálgica esconde la incapacidad del presente de afrontar los problemas que tenemos. Claro. Y cuando un historiador como Eduardo Lázaro y otros escuchan que qué bueno viene el feriado, así nos vamos de vacaciones, y no importa si es por la raza o el 9 de julio, qué sé yo. Digo, ¿cómo tomás eso, Eduardo? Mira, yo creo que forma parte del deterioro de la conmemoración histórica. Que nosotros ahora el 10 hayamos tenido este feriado, tiene que ver con que lo que hace falta es hacer... Yo soy de la idea de agarrar un fin de semana que no tenga que ver con ningún episodio histórico y decir, bueno, este fin de semana para el turismo. Claro. No, pero Listo. en Entonces general no todos se hace. hacemos turismo, nos quedamos contentos. Y después celebrar cada acontecimiento, el día en que lo conmemoramos y como corresponde. Yo, y vos seguramente también, nosotros, si el 25 de mayo caía domingo, el domingo a la mañana había que ir a la escuela, a izar la Uh, bandera, cantar el himno, hacer el acto y volver a casa. claro. Entonces, tiene sentido conmemorar el 10 de octubre lo que pasó el 12 de octubre, que vamos a estar mucho más preocupados por quién gana el partido que corresponda, me Sí, parece que contribuye a diluir lo que es importante en nuestra cultura desde lo que la historia puede aportar. Así sí. que no me gusta mucho esa idea, pero yo haría feriados turísticos y los Claro. feriados como corresponden. Y si, Bueno, incluso podría no tenerlo como feriado, pero sí que se recuerden las escuelas y hacer los actos cívicos como corresponde. claro. Estamos charlando con Eduardo Lázari, que lo conocerás, por supuesto, es historiador, a propósito del feriado del domingo. Eduardo, la última te quiero hacer. ¿Cómo ves la educación hoy? Digo, nosotros que íbamos a la escuela, que por ahí
conocíamos más de estos feriados o le damos tal vez más importancia. ¿Qué pasa hoy con los chicos que van a la secundaria? Viene el 12 de octubre o el 9 de julio o las fechas muy importantes, el 25 de mayo. Digamos, hoy los chicos le dan esa importancia en la escuela, los docentes trabajan sobre eso. Vos que estás más metido en el tema de la educación. Se trabaja bastante mal, porque por ejemplo, te cuento el caso de mis hijas que van a una escuela pública y que el acto del 12 de octubre se va a hacer el 15, es decir, ni siquiera en el primer día hábil. Con lo cual se pierde toda contextualización temporal y se pierde bastante la contextualización histórica. Yo creo que la educación argentina tiene un enorme desafío, que es modernizarse rápidamente hacia lo que es el modelo de la tecnología. Uno podrá pensar que está bien, esto está mal, más me gustará más o menos, pero es el tono de la época. Hoy los chicos, por ejemplo, no son entrenados en las escuelas para manejar la inteligencia artificial que tienen en sus celulares. Yo el otro día me divertí mucho porque tenía que terminar un artículo periodístico y no sabía una cosa y no la encontraba, entonces puse a la inteligencia artificial: ¿dónde está sepultado el ingeniero Chipoletti? Estaba escribiendo sobre ingenieros italianos y la inteligencia artificial me contestó lo siguiente: el ingeniero Chipoletti murió en alta mar, por lo tanto no fue sepultado en ningún lado. Sin embargo, si usted quiere visitar su tumba, vaya al dique Chipoletti en Mendoza, donde está sepultado. Entonces, el mismo párrafo lo tengo copiado. Es decir, entonces, hoy quizá los chicos hay que brindarle instrumentos, a los docentes también, porque a todos esto nos ha pasado por encima. Yo todavía con la inteligencia artificial me complico bastante. Nos cuesta. Pero digamos, yo creo que la educación argentina tiene que modernizarse y tiene que profundizar contenidos. Hoy los chicos leen muy poco y yo creo que eso es imprescindible. Yo cuando llegué a 7º grado ya había leído 25 libros. Hoy los chicos leen capítulos en fotocopias. Tal cual. Entonces hay cosas que mejorar. Eduardo, ha sido un placer escucharte. Nos veremos el domingo en TN. El domingo a la tarde estamos con Eduardo en Buena Semana. Gracias como siempre. Y bueno, que disfrutes ahí. Decime dónde estás. Estás en un lugar espectacular, pero contáselo a la audiencia. Estoy aquí en el restaurante del Palacio Paz, donde está el Círculo Militar, que es un lugar que sobre todo tiene muy buena onda de internet. Así que por eso me puse en un rinconcito y pudimos tener esta charla amable. Te quiero agradecer siempre tu amabilidad de contar conmigo. Y bueno, nos veremos el domingo como siempre. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo. Gracias.